No hace mucho tiempo, el sueño americano era que, si trabajaba lo suficiente, podía construir un futuro mejor, más rico y más completo para usted y su familia. Un gran componente de ese sueño americano era ser dueño de una casa, porque así es como creas riquezas para las próximas generaciones. Pero una breve mirada a su alrededor sería suficiente para establecer que el mercado roto de hoy se está traduciendo en un sueño americano también roto. Vivir una vida mejor que la generación anterior en una casa propia se ha convertido en un sueño imposible para millones. Una serie de dificultades económicas y una acumulación de crisis se han asegurado de que el americano promedio ya no pueda permitirse una casa. ¿Sabía que casi 11 millones de estadounidenses de bajos ingresos pagan más del 50% de sus ingresos anuales en vivienda? Permítame repetir, más del 50% de sus ingresos anuales en vivienda. Y todavía no son suficientes razones. A decir verdad, Estados Unidos no tiene suficientes hogares. El estado de la vivienda les recuerda a muchos el gran colapso inmobiliario de 2008. A ese fatídico año le siguió una década en la que se construyeron menos viviendas en los Estados Unidos que en cualquier otra década desde la década de 1960. Bienvenidos a Economía para Inquietos. En un avance rápido hasta el día de hoy podemos decir que se fueron tiempos de alta inflación, una crisis hipotecaria en ciernes y una epidemia de personas sin hogar que empeora, que han destrozado la calidad de la vivienda familiar estadounidense. Y de esto hablaremos el día de hoy. Pero esto solo es el comienzo y las cosas solo empeorarán. Estén atentos mientras les mostramos las señales de advertencia de una inevitable crisis de vivienda que está acabando con el viejo sueño americano. En todo Estados Unidos, millones de personas se están negando a comprar casas, ya que el desafío de la asequibilidad se está volviendo imposible de superar. Atrás quedaron los días en que las familias de ingresos medios podían pagar una casa en una comunidad decente. La vivienda asequible comenzó a declinar hace 2 décadas y solo ha ido de mal en peor en los últimos años. Solo en los últimos 2 años, los precios de las viviendas aumentaron más del 30%, y ese no es el caso en solo unas pocas ciudades grandes. De hecho, Estados Unidos ahora tiene cerca de 500 ciudades con un costo promedio de un hogar de $1 millón. Todo Estados Unidos solo tiene alrededor de 250,000 viviendas asequibles, que es una gran cantidad de noticias, de casi 650,000 viviendas de este tipo a principios de 2020. Pero esa no es la imagen completa. Hace apenas 12 meses, una familia que podía ganar $80,000 al año podía hacer frente a los pagos de una casa modesta. Pero un año después de ese requisito de ingresos se ha disparado hasta los $108,000. Así, en un año más de 4 millones de hogares de alquiler ya no pueden comprar una vivienda de precio medio. Si bien seguimos viendo grandes edificios de apartamentos y grandes casas unifamiliares, no hay nada en el medio. No hay casas adosadas asequibles o casas iniciales asequibles para el estadounidense común. Por eso el sueño de la clase media de construir una casa se está desvaneciendo, a medida que la propiedad de la vivienda se convierte rápidamente en un símbolo de clase alta. Pero si el aumento de los costos no fuera suficiente, las tasas hipotecarias locales se aseguran de eliminar por completo a la clase media. Como hemos visto a Estados Unidos sumergirse en un frenesí inflacionario, la FED intervino con las mayores subidas de tipos de intereses en 40 años. Como consecuencia directa, las tasas hipotecarias ahora están aumentando más rápido que en cualquier otro periodo de la historia registrada. Y en cuestión de meses, el costo típico de ser propietario de una casa ha aumentado entre decenas y cientos de miles de dólares. Las tasas hipotecarias han aumentado de menos del 3% en 2021 a casi el 7%, las más altas en 20 años. La asequibilidad se encuentra ahora en el peor nivel en décadas, en un mercado inmobiliario cada vez más hostil para la clase trabajadora. Solo para mostrar lo mal que están las cosas, aquí hay una comparación. Una hipoteca de propietario en 2023 representa el 30% de los ingresos totales, es decir, el doble de lo que era hace apenas un año y en algunos casos y peor que durante la burbuja inmobiliaria de 2005.
Ya sabes, esa burbuja que nos llevó al colapso financiero de 2008. Entonces, ¿es solo una coincidencia de que una vez más estemos al borde de un colapso económico en toda regla? Esta crisis de asequibilidad llega en un momento en el que los ingresos promedio de los hogares apenas cambian, y cada vez es más difícil mantener un trabajo. Pero incluso si tienes 2 trabajos y compras una casa, puedes permanecer fuera de tu economía. No es de extrañar entonces que las parejas que se casan en Nueva York y muchos otros estados piden a los invitados a la boda que financien sus hipotecas. Y luego está el rápido aumento de las desigualdades de ingresos. Los compradores de vivienda por primera vez ya no pueden competir con los inversores ricos que los están expulsando del mercado inmobiliario. Esto se convierte en un problema aún mayor si se tiene en cuenta la escasez masiva de viviendas en Estados Unidos. El número de viviendas disponibles hoy es un 40% más bajo que hace apenas 2 años, lo que significa que millones seguirá sin cotizar. Aquí es donde la crisis actual se remonta a la gran recesión de 2000-2008. Estados Unidos no construyó suficientes casas en los años siguientes y ha regresado para atormentarnos. Los estadounidenses tardarán muchas décadas en sacar un agujero que se construyó en unos 10 años. Los expertos conectaron con el mercado de la vivienda una advertencia de que la inevitable crisis de la vivienda se basará en una sola realidad. El suministro de viviendas está en un mínimo histórico, y no estamos haciendo lo suficiente para cambiar eso. Esta escasez de suministros ha dejado al país con la necesidad inmediata de al menos 50 millones de unidades de vivienda, pero el progreso en eso no se ve por ninguna parte. Si ya te suscribiste a nuestro canal, no dejes de activar las notificaciones. Dale like al video, nos ayuda muchísimo para seguir entregándote contenido interesante. Largas horas de cola para visitar casas abiertas o largas colas en la calle para apartamentos de alquiler medio se han convertido en un sitio común. Como no hay suficientes casas en el mercado, un pequeño número de familias de altos ingresos compiten por las casas y hacen que los precios queden fuera del alcance de los estadounidenses comunes. Una brecha de ingresos cada vez mayor también afecta la vivienda de otras maneras. Por ejemplo, dado que la mayoría de los postores provienen de grupos de ingresos altos, se alienta a los constructores a poner más viviendas de alta gama en el mercado. La vivienda asequible se tira por la ventana, lo que hace que sea aún más difícil perseguir este sueño descabellado. La escasez de viviendas se convierte en un problema crónico, pero no se vislumbra un final, especialmente en el clima actual de incertidumbre económica. Los temores cada vez mayores de las tasas de interés de una recesión inminente y una cadena de suministro obstruida significan que los constructores de viviendas dudan en hacer todo lo posible. Por lo tanto, la brecha de la vivienda se hace cada vez más grande. Pero incluso si se construyen más viviendas, no importará, porque la asequibilidad se está moviendo hacia un mínimo histórico, y esto ya no es un problema de la gran ciudad. Años de abandono y meses de caos económico han asegurado que los precios de las viviendas se hayan disparado en todo el país. Incluso las áreas que tradicionalmente se consideraban asequibles ya no son sustitutos viables. Las ubicaciones que se consideraban opciones de mudanza alternativas están desapareciendo rápidamente. Sam Carter, el economista jefe de Freddie Mac, lo expresa mejor diciendo: es como si la lata todavía estuviera limitada a ciertas partes de nuestro cuerpo económico, y ahora se está extendiendo. Las realidades de este mercado se están dando cuenta rápidamente de aquellos que alguna vez suscribieron la idea del sueño americano. Al no poder encontrar casas iniciales que se ajusten al presupuesto ya estresado, muchos soñadores se ven empujados a propiedades de alquiler. Pero no debería sorprender a nadie. Podría decirse que las cosas son peores allí. El alquiler en todo Estados Unidos está aumentando a un ritmo mayor que el observado en cualquier momento de la historia. Si bien las casas parecen un puente demasiado lejano para muchas familias de ingresos medios, encontrar un apartamento plantea dolores de cabeza similares.
Al igual que los precios de las viviendas, los alquileres aumentaron más del 30% en todo el país. La renta mediana que se pide en Los Ángeles es de $3,400. Sí, la tarifa media que pide por mes es de $3,400, mientras que el alquiler promedio en Manhattan acaba de cruzar los $4,000. Incluso en una ciudad como Nashville, que alguna vez se consideró un alquiler asequible, ahora ha cruzado la marca de los $2,100, lo que representa un aumento del 32% en solo 12 meses. Las desigualdades de ingresos también están acelerando a los estadounidenses aquí. Los inversores se están apoderando de los edificios de apartamentos y luego ofrecen viviendas a quienes puedan pagarlos mejor. Por cada 100 hogares de inquilinos de bajos ingresos, Estados Unidos solo tiene 37 viviendas de alquiler asequibles. La creciente población del país está superando rápidamente las nuevas viviendas disponibles. California, por ejemplo, tiene solo 23 viviendas asequibles disponibles por cada 100 inquilinos de bajos ingresos. Esa es la peor tasa de cualquier estado, pero no solo las grandes ciudades. Incluso los suburbios asequibles ya no lo son. Mientras que 2/3 de los inquilinos se vieron obligados a pagar alquileres más altos, solo 1/3 vio aumentar sus ingresos durante el año pasado. Y con el costo de vida en niveles sin precedentes, millones de inquilinos corren el riesgo de no hacer un pago. Entonces, ¿qué sucede cuando América no logra encontrar viviendas asequibles y los hogares de bajos ingresos ya no pueden pagar el alquiler? La respuesta se hace evidente todos los días a medida que millones de estadounidenses enfrentan desalojos. Nuestras grandes ciudades nos cuentan la desastrosa historia de una creciente inseguridad en la vivienda. Se llama falta de vivienda. El impacto inmediato de la crisis de la vivienda nos rodea. Los campamentos de personas sin hogar se están extendiendo por todos Los Ángeles, DC, Seattle y Nueva York. Esta es ahora una crisis en toda regla y parece que no hay respuesta. Los refugios para personas sin hogar están funcionando a plena capacidad en los Estados Unidos, pero las listas de espera siguen creciendo cada vez más. Los que encuentran un lugar son los afortunados. Los que no lo hacen están apareciendo en todos los espacios públicos de la ciudad. Pero esa no es la imagen completa de la falta de vivienda. Si bien hay miles de estadounidenses en la calle, hay un número mucho mayor que no puede pagar una vivienda y depende de las familias para mantener un techo sobre su cabeza. Más estadounidenses ahora se preocupan por la falta de vivienda que en años anteriores, y parece que el estrés solo aumentará más. La crisis significa que muchos estadounidenses ya no saben dónde dormirán todas las noches, pero ese no es el único obstáculo. Vivir en la calle significa que las personas están expuestas a más delitos, más violencia y más abuso de drogas. Aquellos protegidos de estos males tienen que hacer frente a las duras condiciones climáticas. Sin techo sobre la cabeza significa pérdida de la salud y peor aún la pérdida de dignidad. Lo que Estados Unidos necesita es acceso a viviendas asequibles lo antes posible. Sin embargo, las leyes de zonificación imposibles lo harán cada vez más difícil. Mientras millones corren el riesgo de caer en la inseguridad habitacional, los hacedores de políticas siguen lentos como siempre. Para un país tan orgulloso de su rico pasado, esto se siente como el punto más bajo. Pero lamentablemente las cosas podrían empeorar aún más. Tomó años llegar a este punto y puede tomar décadas salir de él. Gracias por ver. Esperamos tus comentarios debajo de este video y por favor no olvides darle me gusta a este video y suscribirte. Gracias. Hasta la próxima.